estaban unidos. Y yo dije, yo habré resaltado el domingo bastante la importancia de la unidad de la iglesia. Te confieso que me hice esa pregunta, porque hablé de muchas cosas, pero recalqué yo bastante la unidad de la iglesia, me preguntaba yo. Que entendieran el por qué no congregamos, porque yo siempre he dicho que pareciera que el congregar no es un misterio, pero no es ningún misterio, es un misterio para aquel que no ha entendido la razón porque Cristo tampoco fue muy escueto. De hecho, Cristo no fue escueto en muchas cosas, como que dejándolo en la superficie para que nosotros tuviéramos que escarbarlo, profundizarlo. Y les confieso que esta semana lo pude ver mucho mejor. Eh, la razón de congregarnos es porque Dios nos manda estar unidos. Pero la unidad no es solamente física, es también emocional y espiritual. Por eso es que nosotros decimos que somos la familia extendida, con todas las altas y bajas que una familia pueda tener, con todos los defectos que podemos tener. Nosotros no somos una familia perfecta, somos unidos por el Espíritu Santo. Y esa unidad que se da por el Espíritu Santo es una que nos ayuda en el proceso aún de formación de nuestro carácter, aún de la sanidad interior. Porque en la iglesia tenemos padres espirituales, tenemos madres espirituales, que son aquellas personas que te van a acompañar en tu proceso de crecimiento espiritual. Y estos padres espirituales, en cierto momento, no con toda intención, pero a veces hasta de manera no intencional, hacen la función de nuestro padre carnal, nuestro padre terrenal, y de una manera mejor, porque tienen más cuidado de nosotros, tienen más atención de nosotros, no sustituyen a nuestros padres, pero nos ayuda en el proceso de crecer y de madurar. Y como yo siempre he dicho, mire, no nos demos a engaño ni a mentira. Como padres hemos fallado. En algo hemos fallado. Así que si nosotros somos humildes de espíritu y nos analizamos y dejamos a un lado el altruismo y el egoísmo, tenemos que mirar a nuestros hijos y pedirle perdón. O sea, mire, yo le soy bien sincero, la primera vez que yo empecé a analizar esto a este punto, lo hice con Luis Palau. Luis Palau, uno de los evangelistas que ya partió con el Señor, pero fue uno de los evangelistas más serios que Sudamérica ha dado y más comprometido con la obra del Señor. Y en una de sus predicaciones, ese varón testificó que él tuvo que pedirle perdón a sus hijos en un momento, porque simplemente por su manera de educarlo no le compró un juguetito que su hijo le había pedido. Y cuando su hijo le confesó que eso a él le hirió como niño, porque él lo que quería era un juguete para poder divertirse, y su padre quería protegerlo, pero lo sobreprotegió, oiga, y en la acción de sobreprotegerlo, lo lastimó. O sea, hay muchas maneras de cómo a veces maltratamos a nuestros niños o los herimos. No maltratar, sino herir. Y por eso yo siempre le digo a la iglesia que constantemente tenemos que estarle pidiendo perdón a nuestros hijos, para que esa relación se siga formando y nuestros hijos nos vean como un padre, como un hermano, como un amigo. Porque recuerda que al final del día, tus hijos son tus hermanos. Mi esposa es mi hermana en Cristo. Así que cuando yo le digo al Señor, te amaré a ti por sobre todas las cosas, y a mí semejante, como a mí mismo, incluye a mi familia, incluye a mis hijos. Y claramente, mira vamos a aplicarlo, lo que Cristo dice. Si tú ofendes a tu hermano, deja la ofrenda en el altar, ve y arregla las cosas con tu hermano. ¿Cuántas cosas tú tienes que arreglar en tu casa, con tu familia, con tus hijos? Pero nunca lo has visto así, porque tu familia es tu familia, pero también sos tu hermano en Cristo. No sé si usted me sigue. Así que esa unidad se da en la iglesia porque Cristo o Elohim Adonai vino manifestando desde el Antiguo Testamento esa unidad, esa manifestación.
de unidad, sólida, fuerte, inquebrantable. Por eso Cristo, en ese capítulo de Juan 17-21, le está diciendo a los discípulos, el Padre y yo somos uno. Aprendan a ser uno, como el Padre y yo lo somos. Y mire qué cosa brutal. Cristo sabe que en nuestra humanidad no podemos. No podemos. Sin embargo, le pide al Padre que sea Él que interceda para que tú y yo podamos ser uno. Wow, eso es poderoso. Así que eso es parte de la formación de nuestro carácter. Eso es parte de lo que Dios va a hacer contigo y está haciendo conmigo. Amén. Así que Dios no ha terminado con nosotros. Pero entienda eso. Por tal razón, si ese es el mandato de Dios, si ese es el mandato de Dios, lo que está ocurriendo ahora mismo en la iglesia es un proceso por el cual Dios está pasando a la iglesia. Y no me cabe la más mínima duda que así es. Para que aprendamos el por qué nos congregamos. Número 2, para que entendamos que la iglesia es más que 4 paredes. Para que entendamos que la iglesia, aún a la distancia, puede mantenerse conectada, porque el mismo Espíritu Santo es quien lo hace. Para que entendamos que la iglesia tiene que estar afuera, no solamente encerrada en un templo. Porque yo le decía a Rose, la gente piensa y no entiende lo que es el congregarse. El congregarse no es un culto de 1 hora, de cántico, de alabanza, 15 minutos, 20 minutos de alabanza y lo demás de un mensaje. Eso no es la iglesia es más que eso. Lógico, vamos, el que está fuera de la iglesia no lo entiende. Nuestra gobernadora no entiende eso, ella no es cristiana, práctica, ella es católica y el catolicismo tiene un culto bien tradicional, pero la iglesia es más que eso. De hecho, los primeros cristianos eran una familia, eran unidos, se extrañaban, se amaban de una manera sobrenatural. Y no estoy hablando con un amor erótico, sino con un amor ágape. Aleluya. ¿O yo? La iglesia está llamada a amar al nivel del ágape, del agapao, el máximo amor que se pueda brindar. Así que es un reto grande. Amén. Es una recapitulación del mensaje del domingo porque quizás lo pasé por alto y como estoy pelú, pues quizás en este proceso de estar pelú, pues reflexiono un poquito más. Pero Dios es bueno. Y pues hoy no tuve el tiempo de recortarme. Rose, por favor. Capítulo 7 de Apocalipsis, los 144,000. Rose. ¿Perdón? Uh-huh. Uh-huh. Después leemos la bendita palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que hablar alto, preciosa, para que se escuche, por favor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados.
De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y los enjugará de toda lágrima de los ojos de ellos. Alabamos y bendecimos la palabra del Señor. Amén. Bueno, primero, esto está interesante porque dése cuenta, por favor, confirmen el audio porque... ok, gracias Ramonita por confirmar. Dese cuenta que estuvimos en el sexto sello. Hay una pausa y vamos luego al séptimo sello, y eso lo vamos a ver que ocurre con gran frecuencia en la visión que Juan está recibiendo. Eso usted lo va a ver. Ahora, dese cuenta algo bien interesante, que lógico, la persona lee en este texto y rápido los 144,000. Y de hecho, eso es Israel, porque claramente habla de las 12 tribus y eso está más que sencillo. Eso no se debe de enfocar mucho. Vamos ya mismito para allá, ¿no? No es necesario. Recuerde, mire, vamos a aclarar algo. El libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, pero, no es que cualquiera lo interpreta como cualquiera entienda. No. Es simbólico porque tiene mucho mensaje que está entre líneas. Y la iglesia en aquel momento de su historia lo comprende a plenitud. Usted y yo somos los que tenemos problemas para entenderlo, porque no dedicamos tiempo ni a estudiar la geografía, ni a estudiar la historia de la iglesia, y de repente nos ponemos a leer el libro y queremos interpretar el libro cuando hay aproximadamente 1900 años de diferencia entre cuando el libro se escribió y lo que tenemos frente a nosotros. O sea, si Gardel dice que 20 años se van rápido y 20 años es más que una vida, imagínense 1900 años. ¿Sabe las generaciones que han transcurrido? Los cambios tecnológicos, los cambios científicos, los cambios sociales que hemos tenido. En aquel momento, como yo decía el domingo,
La gente no sabía leer ni escribir. Hoy hoy hay países que el porciento de analfabetismo es bien bajo. Hay otros países que, aunque quizá no hay una estructura académica como la de nosotros, la gente se educa. O sea, hay países que la educación es para todo el mundo, y de hecho, usted hasta se sorprende cuando escucha que todavía en países árabes e indios, entiéndase India, a las niñas no se les permite estudiar y todo el mundo se asombra. ¡Wow! ¿Pero cómo es eso posible? Pues mire, a finales del siglo XIX, la mujer que quería estudiar era catalogada como una antisocial y una irreverente. O sea, los tiempos cambian y hoy en día, bueno, que una mujer se pusiera un pantalón en los años 80 en una iglesia, ¡uy! El diablo está en el altar. O sea, era algo fuerte y no hace 20 años. Usted imagínese 1900 años atrás. O sea, hay un cambio terrible. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, cuando usted va a la historia, en la Segunda Guerra Mundial, pues el héroe fue, por decir héroe, que de hecho lo catalogaron como héroe. La revista People lo catalogó como héroe. Hablo de Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler empezó con su proceso de la depuración social de Alemania, con el epíteto o con la filosofía política de el sistema social nacional socialista, que era como Hitler le llamaba. Nacional socialista es Alemania es para los alemanes. Ese es el concepto simplificado, ¿no? Un poquito más complicado, pero de hecho en el libro de mi lucha, él lo define a qué él se refiere. Y él lo va a ir ganando. Pero uno de los problemas cuando él empieza a implementar como partido nazi, que empieza el proceso de implementar la depuración social, como le llamaron, de hecho hubieron hasta leyes que se firmaron, porque las personas no entienden, como no entienden, a veces hablan sin saber, pero cuando usted va al proceso político de Hitler, Hitler no gobernó como un rey, Hitler gobernó con legislatura, o sea, sometía a legislación y la legislación se aprobaba. Y la mayoría de la legislación era mayoría. Entonces usted dirá, bueno, pero eso era la amenaza de Hitler. No necesariamente. O era que todos pensaban igual que él. Bien, quizá uno que otro estaba amenazado, pero la mayoría pensaba exactamente igual que él. Así es que uno de los problemas o escollos en el proceso de depuración social que encontró el gobierno de Hitler fue que cuando empezaron con la limpieza que estoy hablando la misma palabra que ellos usaron, la exterminación de personas que no fueran alemanes, o sea, asesinarlo, matarlo, erradicarlo. Los soldados romanos, los soldados alemanes tenían problemas con nombres, porque a la medida que estaban escribiendo los nombres, eran personas que ellos estaban asesinando. Y eso empezó a causar un daño psicológico terrible en los soldados alemanes. Así es que el gobierno del Tercer Reich, ¿sabe usted lo que hizo? Que eliminó los nombres y los sustituyó por números. Así es que ellos no estaban eliminando nombres, ellos estaban eliminando números. Y parecía un juego psicológico para que el soldado se sintiera mucho mejor en el proceso de poder llevar a cabo su trabajo. Así que cuando usted ve los récords del imperio nazi, donde van por número eliminando, y cuando usted ve las películas que las personas tenían un número en su camisa, por eso era que tenían números. Si usted no conoce esa historia, usted ve ese número y usted piensa que eso es un reo. No sabe lo que el número significa. El número tenía codificado el nombre de esa persona, el origen de esa persona, si tenía algún tipo de relación genética con judío, con otra persona que no fuera de Alemania. Toda esa información estaba ahí codificada. Así que eso era, por tal razón, el soldado se grabó en la mente que estaba ejerciendo una función de responsabilidad ciudadana. Mire qué sofisticado. Por tal razón, lo mismo está haciendo Juan.
La Biblia está codificada. La iglesia que recibe la Biblia tiene que interpretarla y lo va a hacer a la luz de la información que va a recibir de Juan. Juan es judío. Si había un judío que era un experto o se hizo un experto aprendiendo de los rabinos con el juego de los números, fue Juan. Juan usaba mucho los números para enviar mensajes. La iglesia lo fue entendiendo. Entiendo que el término los judíos lo llamaron gamatría, si no me equivoco. La palabra tengo que buscarla un poquito más, yo la tengo en mis notas. Gamatría. ¿Qué es la gamatría? Todas las letras tienen un valor numérico. De hecho, en informática, todas las letras tienen valor numérico. Cuando usted ve su computadora, usted ve gráfica, usted ve palabras, su mouse se mueve de un lado para la parte de atrás. El sistema operativo o el procesador no entiende nada de eso. Tiene valores binarios. Gamatría, ¿verdad? Eso mismo es. Tiene valores binarios. Al tener valores binarios, lo que ve son números. Usted le está escribiendo una cosa. De hecho, por eso es que cuando usted necesita buscar el acento o la ñ, usted coloca AL 164. El sistema operativo entiende que AL 164 es la letra ñ. Minúscula. AL 165 creo que es la mayúscula o 163. Algo así creo que es. O sea, pero es para que usted comprenda que aún hoy en día es así. Y hoy en día que vivimos en la era de la informática, sepa que todo tiene que ver con números. Por tal razón, cada vez que usted vea un número en Apocalipsis, ¡boom! Para. ¿Qué significa eso? ¿Me sigue? La iglesia, cuando veía eso, ok, Juan se refiere a esto. ¿Por qué se tuvo que codificar el libro de Apocalipsis? Porque era un libro de esperanza ¿para quién? Para el pueblo de Dios, que era la iglesia. Si ese libro cae en manos de un soldado romano y no está codificado, ¿qué puede pasar con la iglesia? Perseguida y destruida aún más. ¿Por qué? Se está levantando una conspiración contra el imperio. ¿Me sigue? De hecho, que de eso era que acusaban a los judíos, a los cristianos de aquella época, que estaban conspirando contra el gobierno, pero nunca le encontraron nada para acusarlo. Y en el momento que se escribe Apocalipsis, si se escribió después del 70, tenemos lo que Nerón hizo, que luego se demostró que fue Nerón, que fue que quemó la ciudad y ardía en llamas, mientras él estaba en su palacio, pintando la ciudad ardiendo en llamas, mientras personas aún de su propia raza estaban muriendo, romanos. ¿Y a quién Nerón culpó del incendio? A los cristianos, y eso la historia está ahí. Entonces, imagínense que un soldado romano encuentre este libro, que el reino de Dios viene, que el reino de Roma es la pudredumbre encarnada, porque mire, la política es lo más burdo que usted puede imaginarse. Pero todos los partidos políticos, cuando usted los ve, Puerto Rico, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Europa, la bolita del mundo, como decían cuando uno era pequeño, la bolita del mundo y un poquito más. Todos los políticos son unos hipócritas, pero no se proyectan como hipócritas, se proyectan como personas comprometidas, como personas serias, como que personas que te quieren ayudar, personas que te quieren dar la mano. Lo mismo era el Imperio Romano. El Imperio Romano aparentaba ser una estructura sólida, ser una estructura organizada. Y lo que se está haciendo en Apocalipsis es demostrándole a la iglesia que el Imperio Romano es totalmente corrupción, perverso y malvado. De hecho, mire cómo la historia, aún la iglesia católica, apostólica y romana, trató de ocultar por muchos años la barbarie que muchos romanos cometían.
tratando de decir que los romanos no eran. De hecho, hubo un momento en la historia que la Iglesia Católica rodó la información de que el que había matado a Jesús eran los judíos, no Roma. Y se inventaron hasta una historia de que fueron los judíos que llevaron a Jesús a la cruz, no el Imperio Romano. Hoy en día tenemos claro que sí, los romanos le habían dado una libertad a los judíos, pero lo que era pena de muerte, los judíos no lo podían aplicar porque ellos estaban abusando de ese poder y el Imperio Romano tuvo que quitárselo. ¿Oyó? Esa es la historia. El Imperio Romano tuvo que quitárselo. Así es que Juan se va a encargar de codificar el libro para que los recipientes o las personas a las cuales el libro se dedica puedan recibir el libro e interpretarlo. Por eso cuando yo le decía antes de empezar a estudiar Apocalipsis que si usted como iglesia no sabe interpretar Apocalipsis, usted tiene serios problemas. Serios problemas. Serios problemas. Porque si usted como iglesia no interpreta un libro que es dirigido exclusivamente para ti, para que puedas comprender lo que es el proceso del tiempo y cómo el tiempo te va a ir alineando a la venida de Cristo, tenemos problemas. Por tal razón, primero, vamos a separar rápido el capítulo 7. La primera parte del capítulo, claramente hay una conversación entre Dios y la naturaleza. El ángel es el mensajero. La naturaleza es un ser vivo. Usted le da una bofetada a la naturaleza te lo va a dar para atrás. Tú no te puedes poner a jugar con un león. Tú no te puedes poner a jugar con un caballo. El caballo te va a dar una clase de patá que te puede romper el pecho. Y te puede morder que te puede hacer daño. Hay que respetar al caballo. Hay que tener misericordia del caballo. Lo propio del perro. Tú tienes que respetar el territorio del perro. Si tú no vives en esa casa, cuídate del perro porque te puede morder, porque el perro no te conoce. Lo propio si viene un huracán, usted no se le para de frente al huracán para detener el huracán, ni a declarar que el huracán por aquí no va a pasar, porque el huracán te va a pasar por encima a ti y al que esté. Así que la naturaleza, oiga lo que le voy a decir, si la naturaleza no ha derramado toda su ira sobre los seres humanos, es porque Dios la está deteniendo. Por misericordia a nosotros. Pero ese momento, y lo vamos a ver en Apocalipsis, poco a poco se va. Los famosos 144,000. Automáticamente Juan hace esa explicación en el capítulo 7 porque están abriéndose los sellos y hay como una especie de pausa. Bien, esto es importante. Esto es importante. Porque, como yo dije al principio de Apocalipsis, en la introducción, Juan está hablando en 3 tiempos. Pasado, estoy hablando de Juan, el pasado de Juan, el presente de Juan y el futuro de la iglesia. Y hay cosas que se cumplieron en el pasado, que se cumplieron durante Juan y que se seguirán cumpliendo durante la iglesia. Así que esas cosas van a ser progresivas, continuarán. Uno de los problemas que la iglesia tiene es que piensa que no, que la iglesia va a ser arrebatada, se desata la gran tribulación, o sea que la iglesia no va a experimentar nada de esto. Pero el problema es que la iglesia moderna y las iglesias antiguas y los primeros cristianos, todos pasaron por tribulación. Todos. Algunos más que otros. La iglesia moderna en el 2020, hay personas que están pasando tribulación. Ahora, usted y yo estamos aquí en Puerto Rico, quejándonos de que no tenemos muchos lugares para donde ir. Pero usted y yo estamos queridos. Estaba hablando con unos familiares en República Dominicana. En República Dominicana no hay desempleo. En República Dominicana el gobierno no ha dado los $1,200 que nos dieron a nosotros. Ni los 500, ni los 1,000 para los contratistas independientes. No hay nada de eso. Allí la gente tiene que salir a trabajar. Porque si no sale a trabajar, no puede comer.
no tiene el pan para hacer compra, nada de eso. Allí la persona tiene que ir a trabajar y si no trabaja no tiene que comer. Y yo hablaba con uno de mis primos que tiene un amigo que es comerciante y le decía que, para que usted tenga una idea, que cuando la pandemia empezó tenía aproximadamente unos $2,500 de ahorro en su cuenta y ya le quedaban menos de $1,000 y lo estaba estirando lo más que podía. Lógico, son 100,000 pesos dominicanos. Pero otra cosa que está ocurriendo, mire, estoy hablando a 30 minutos de Puerto Rico. Usted se monta en un avión y lo que está es sube y baja, eso es lo que toma el tiempo, 35, 40 minutos. Subió el avión y de repente usted echa un sueñito y ya el avión llegó a tierra dominicana, que ya usted la empieza a ver desde la ventanilla. Así es esto, y yo he tomado hasta el tiempo, que desde que el avión levanta, salgo de Puerto Rico y sigo mirando y de repente miro por la ventanilla y ya allí está República Dominicana. Y allí la gente se la está viendo bien difícil. Cristianos, hermanos nuestros, cristianos que viven en República Dominicana, se la están viendo bien difícil. No, eso no es tribulación. Bien. Así que la iglesia fue formada en tribulación. La iglesia sigue en tribulación. La iglesia seguirá en tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no es parte de este mundo. Esa es la grandeza de la iglesia, que aunque no es parte de este mundo, da testimonio en este mundo del Cristo que gobierna y manda a la iglesia. Las leyes y normas de la iglesia son muy diferentes a las leyes y normas seculares. Y usted notará que en más de una ocasión la iglesia será una iglesia antisocial. ¿Qué sucede? Que en los años 90, principio del 2000, hasta el 2012, 2015, la iglesia dejó de ser una iglesia antisocial para convertirse en una iglesia social. Y nos socializamos tanto que olvidamos nuestro norte. Olvidamos nuestro norte. Y por eso el mundo ha perdido el respeto y la seriedad hacia la iglesia. Porque hemos dejado de ser honestos. Hemos dejado de ser firme, íntegro. Hemos vendido nuestra integridad y nuestra firmeza con el único propósito de querer agradar al mundo secular para de esa manera tratar de atraerlo a Cristo. Y nos hemos diluido, convertido en el estilo de vida de ellos y somos exactamente igual que ellos. Estamos en todas las estadísticas de negativas. En divorcio estamos metidos. De 10 personas que se casan, 8 se divorcian. De las 8 que se divorcian, 4 o 5 son cristianos. O dicen ser cristianos. Los hogares divididos. Los hijos de pastores no sirven en iglesia. No se congregan, vamos a usar la palabra. No se congregan. Y los que se congregan, uno ve el compromiso medio raro. No tienen una base sólida. No significa que tienen que seguir el pastorado, porque el pastorado es para el papá o para la mamá. Ellos no tienen por qué seguir el pastorado. Pero, ¿por qué no sirven a Cristo? Y de tantos pastores, hay unas estadísticas que dan miedo, mi hermano. Dan miedo de cómo los hijos de pastores no se congregan. Lógico, el pastor puede culpar a la iglesia. Y eso es fácil. Culpo a la iglesia por eso. Ajá. ¿Y qué culpa tienes tú? Yo tengo culpa. Yo tengo culpa. Si eso ocurre en mi casa. Ahora, a mí me toca dentro de la culpa decir si yo le di testimonio a mis hijos. Si yo procuré educarlo en la palabra, si yo luché por su salvación, si yo los enfoqué, si yo los evangelicé, si yo hice todo eso,
Y aún así, mi hijo no quiere servirle al Señor, esa es su libre determinación y yo no lo puedo obligar. Pero yo hice mi parte como padre. Porque una de las cosas que ocurrió en la iglesia es que dejamos de ser padre para ser amigos. Dejamos de ser padre para ser pana. Y el padre es más que un amigo. El padre es más que un pana. Porque los amigos se van, los panas se cambian, pero los padres siempre están ahí. Y el padre tiene que disciplinar. Porque la responsabilidad de esa vida es sobre ti, padre. Es sobre mí. La iglesia está santificada, purificada. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Juan. Juan dice que vio una multitud con vestiduras blancas. Eso es un símbolo. No es que usted va a tener una bata blanca. Para los sacerdotes judíos, las vestimentas blancas era purificación, era limpieza. Eso era lo que significaba. Así es que Juan está viendo un pueblo purificado, limpio, consagrado. ¿Cómo logró alcanzar esa consagración? Dando su vida, no negando a Cristo. Y ahora están en la presencia de Dios. Date cuenta que Juan dice que vio una multitud frente al trono de múltiples naciones. Múltiples naciones. Pero de repente, entonces menciona las palmas. Todo eso tiene un símbolo. Pero de repente cambia y habla de los 144,000. No hay un cambio. Déjenme explicar algo. No hay un cambio, es la misma descripción. ¿Por qué las palmas? ¿Qué son las palmas? ¿A quién se le colocaron las palmas a los pies cuando entró en Jerusalén? A Jesús. ¿Qué significaba eso? Acción de gracia, pero también honrando y venerando al rey. ¿A qué rey? A Jesús. Así es que esos que dieron su vida por ser íntegros y no diluirse con el imperio romano y no negar su fe y mantenerse fiel a Cristo, pasaron el umbral de la muerte y ahora no están en un limbo, en un vacío. Sus almas están en la presencia del todopoderoso Dios. Y Juan dice que vio una cantidad de 144,000. Mire, en el pensamiento de Juan, judío, millares son cantidades incalculables. Juan no está diciendo que hay 144,000 únicamente. Los únicos que dicen esa veracidad son los testigos de Jehová, que son solamente salvos 140. Por eso yo le digo a usted que un testigo de Jehová es un judío frustrado. Le pido disculpas. Un testigo de Jehová es un judío frustrado. El mismo nombre dice testigo de Jehová. De hecho, arrancando el nombre está mal, porque Jehová no es el nombre de Dios. Dios no se llama Jehová. Eso es un juego de palabras que se desarrolló en cierto momento para dirigirse al todopoderoso Elohim sin mencionar su nombre, porque el nombre de Dios es un nombre inmencionable. Y de hecho, eso luego, en su momento, yo hablaré un poquito más sobre eso, pero ahí vamos. No. Para nosotros, nuestro Salvador tiene nombre y apellido. Se llama Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. A las personas les fascina el Rey. Samuel Sullivan dice, pero a nadie le gusta nuestro dueño, nuestro Señor. Porque, de hecho, y una de las cosas que vamos a notar, lo cual es cierto, Cristo se presenta más que como Señor que como Rey. Pero en la visión de Juan, es importante que la iglesia sepa que Cristo reina. Cristo es el Rey. Cristo tiene toda autoridad. Cristo es el mandamás. No hay nadie por encima de él. Y todo aquel que ha pagado el alto precio de rendir su vida está en la presencia de Dios. Por tal razón, los 144,000 es un número incalculable de cristianos que han muerto en ese momento histórico por el único propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Usted está listo?
en el momento histórico que Juan ve la revelación, se incluye también los próximos cristianos que morirán, y cada uno de ellos está en la presencia de Dios, y usted está preparado para esto, y se ha ganado un lugar en la presencia del Todopoderoso Dios para adorarle y bendecirle día y noche, donde su alma encuentra la realización de su alma y tienen el gozo, la paz, la eternidad recibida por herencia de parte de Cristo, y la están experimentando a plenitud en la presencia del Todopoderoso Dios. Eso es lo que significa los 144,000. Por eso es que date cuenta que el anciano le dice, ¿no sabes tú quiénes son esa multitud? Son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Quién es la que es lavada por la sangre del Cordero? La iglesia. Las 12 tribus de Israel, 10 de ellas desaparecieron del mapa, erradicadas. Aquí es que muchos empiezan con los traspiés. No, porque se levantará el linaje. ¿El linaje de qué van a levantar? Esdras no lo pudo levantar en el siglo V antes de Cristo. Imagínense casi 2300, 2700 años después. ¿Quién va a levantar ese linaje? Si esas 10 tribus desaparecieron. De hecho, muchos de esos judíos mestizos eran los samaritanos. Y los mis propios judíos los rechazaban. Eso fue el Señor está aquí. La tierra se está moviendo, aleluya. Los propios judíos los rechazaron. ¿Y usted cree que al día de hoy los judíos están pendientes? Que están pendientes a rescatar la tribu, el judío secular. No está pendiente a eso. Ellos perdieron todo eso ya. Ellos entienden que Dios está trabajando según ellos de una manera diferente, no a través de Cristo. Hablo del judío tradicional. Hablo del judío tradicional. Por eso es que yo claramente le estoy diciendo a usted que el judío que quiera aceptar a Cristo tiene que hacerse cristiano. No puede ser judío y cristiano, porque una cosa choca con la otra. Porque no recibe a Jesús. Entonces claramente aquí el anciano, que es quien está sirviendo de intérprete para que Juan pueda comprender todo lo que está viendo ante sus ojos, le está diciendo: Juan, esa multitud incalculable que tú ves son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Ese es el pueblo de Dios, que por la sangre de Cristo se ha merecido estar en la presencia del Todopoderoso Dios para adorarle. ¿Usted está listo? Acomódese. Son los únicos que tienen el acceso para adorar a Dios. Los únicos que han aceptado a Cristo como su Salvador, que están pagando el precio por servirle a Cristo, son los que tienen la bendición de estar en la presencia del Todopoderoso Dios, adorándole. Y eso incluye a aquellos que están ahora mismo padeciendo por el cristianismo. Tú y yo. Tú y yo tenemos la bendición única de adorar a Dios. Tú y yo. Pastor, pero usted se me está contradiciendo, porque el domingo usted dijo que todos somos creación y debemos de ser hermanos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ver la humanidad así para poderle predicar. Pero entonces, ¿por qué le tenemos que predicar? Para que ellos regresen al cuerpo, para que ellos regresen a la iglesia, para que ellos regresen a la familia de la cual nunca debieron de apartarse. Toda persona que acepta a Cristo como su Salvador gana el derecho de entrar en el grupo que adora al Todopoderoso Dios con su vida, con lo que hace, con lo que vive. Y cada expresión que esa persona hace en la tierra impacta el trono de Dios. La iglesia que está dispuesta a dar su vida por Cristo. Eso ya no se predica. Eso ya no se predica.
Eso ya no se predica. La gente, el cristiano, bueno, mire, el cristiano le da un diagnóstico de muerte terminal y se destruyó. La depresión lo destruye. Se aísla, se aleja, porque quiere seguir viviendo. Quiere una eternidad en esta tierra corrupta, en esta tierra malvada, en esta tierra destruida, desorientada, llena de maldad y de corrupción. Hay iglesias que se pasan orando para que Dios cambie este mundo. En una ocasión, cuando yo estaba haciendo el bachillerato en estudio bíblico teológico, un profesor, Carlos Colón, no el luchador, el que dio la charla para los jóvenes, con las jóvenes con cabeza de maraca, nos dijo: la iglesia se pasa orando para que todo Puerto Rico le sirva a Cristo. No ore para eso. Eso no va a pasar. Salga a predicar el evangelio. Pero no, eso no va a ocurrir. No todo el mundo va a aceptar a Cristo. Y él dijo: si eso fuera así, Cristo mintió. Pues claramente Cristo lo dijo. Mi intención es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Porque este mundo ya está condenado. El mundo está condenado. El mundo está condenado. Porque si el mundo no estuviera condenado, no estuviéramos ahora mismo el colapso social que hay en la nación norteamericana. No tuviésemos el colapso social que tenemos ahora mismo en Japón, que tenemos ahora mismo en China, que tenemos ahora mismo en San Salvador, en Nicaragua, en Haití, en República Dominicana, en Puerto Rico. Sí, bueno, nadie quiere, en Puerto Rico, en Florida, en todo el mundo. No hay un lugar donde usted se vaya actualmente que no estén pasando un montón de situaciones y problemas sociales. Todo el mundo es una bomba de tiempo. El mundo entero es una bomba de tiempo. Entonces, la iglesia que debe de ser la portadora de esperanza, ha dejado de ser portadora de esperanza porque está predicando una esperanza incorrecta. Porque en vez de predicar a Cristo que te viene a salvar a ti y a protegerte a ti de ti mismo, estamos diciéndole al mundo: no, tú no tienes que cambiar. Si Dios te ama así, tal y como tú eres, sí, es cierto, Dios me acepta tal y como yo soy, pero Él va a entrar en mí y Él va a trabajar conmigo y Él me va a transformar. La iglesia es una escuela donde todos van a ser transformados. Pero vamos, como yo decía hace un tiempito atrás cuando hablaba de los apóstoles, el problema está que aún en la iglesia tenemos diferencias, como yo hablaba el domingo, que una persona con título entra a la iglesia y ya rápido la queremos llevar al púlpito. Un drogadicto se convierte a Cristo y queremos que demuestre que es diferente. ¿Qué esperanza es esa? ¿Cristo hubiese hecho eso? Vamos a usar a Cristo de referencia. ¿Quién ama más? Al que más se le perdona. ¿A quién se le ha perdonado más? ¿A un drogadicto o a alguien con título? A los dos se le perdonó todo. Pero regularmente el que tiene título, a veces no siempre, se justifica. El drogadicto, ¿con qué se va a justificar? Si siempre ha pasado una vida de miseria, de tristeza, de soledad, de vacío y de desamparo. Esa es la narrativa de Cristo. Porque al que se le perdonó, mire, vamos a la parábola. Voy a decir la parábola para no hablar mucho. La parábola. Y si usted tiene problemas, pelee con la parábola, no pelee conmigo. Así que yo me libro de culpa. La parábola. Juzgue a la parábola. Está el hombre adinerado delante del rey. El rey era un feudal. Él era el dueño de la tierra, dueño de todo. Y vivía de los impuestos que su propia tierra le proveía. Y si usted que vivía en la tierra del rey no pagaba los impuestos, el rey tenía toda la autoridad de sacarle a usted y cobrarle hasta el último centavo.
quitarle la casa y esclavizar su familia para que usted le pagara con intereses lo que usted le debía al rey. Regularmente los intereses eran bien altos, bien elevados. Por tal razón usted se iba a morir y nunca iba a pagar su deuda. Bien. Y el rey le condonó la deuda. Ese rey, ese hombre era un comerciante, así que sabía leer, sabía escribir, había estudiado, era adinerado, vivía bien. Salió de allí y se encontró a uno de sus jornaderos, un empleado de él, un empleado. El empleado no sabe leer, no sabe escribir, vive de cada cheque, como decimos acá en Puerto Rico. Así que tiene que buscar la manera de cómo buscársela. Le pide misericordia, que él le va a pagar. ¿Qué hace este hombre adinerado, intelectual? Lo mete preso. Los compañeros se enteraron de los dos eventos, que al gran rey que al gran comerciante intelectual lo habían perdonado y que éste no transfirió la misericordia a su peón, a su empleado. Y se lo dijeron al rey. Y el rey lo llamó. ¿Qué le dijo el rey? Contrale, yo tuve misericordia contigo y te perdoné a ti una deuda que tú nunca me ibas a poder pagar. Y tú no pudiste por gracia dar lo que yo te he dado a ti por gracia. ¿Por qué? Porque esta persona adinerada estaba súper confiada en él. Cuando el rey lo perdonó, quizás empezó a decir, el rey me perdonó porque sabe que conmigo no pierde. Porque sabe que yo le produzco mucho dinero a él. Porque sabe, Richard, Richard, me interrumpiste, no hagas eso. No haga eso. Porque sabe que él como rey, que él como comerciante, tiene la capacidad de multiplicar lo que pueda recibir del rey. Así que él quizás se estaba justificando diciendo, muchacho, el rey me perdonó por todo lo que yo le he producido al rey. El rey está en deuda conmigo. Así es que como yo tengo que seguirle produciendo al rey, si este miserable no me paga lo que me debe, entonces lo voy a castigar. Y el rey lo vio de otra manera. ¿En la versión qué? Esa es la versión criolla. Esa es la versión teológica, mi amor. Esa es la claro, como dice el pastor, recuerda, lo que pasa es que dentro de la historia del texto, tienes que ver socialmente lo que está ocurriendo. Bien, y sí, hay una añadidura de este servidor, pero no se da en un vacío. Tengo una estructura para poderlo compartir. Porque lo que yo quiero que usted entienda es eso. Regularmente la persona adinerada se justifica. Y no me malinterprete, mi hermano, por favor. Yo conozco muchas personas adineradas que están en la iglesia, que si el Señor le dice, dame todo tu dinero, mire, no lo piensan dos veces, lo sacan del banco y lo entregan a la iglesia para que Dios haga lo que tenga que hacer con ese dinero. Así. Bien. O sea, no me malinterprete. Pero en este caso, en esta parábola, esta persona intelectual no transfirió su gracia. Y cuando está delante del rey, el rey le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no pudiste transferir la gracia que yo te he dado? Y mira lo que ocurre. Manda a sacar al inocente y mete preso al rey con toda su familia. Y ahí claramente Cristo dice en la parábola, la pregunta es, ¿cuál de los dos será más agradecido? Y claramente, la gente dice, los fariseos, aleluya, los fariseos dijeron a quien se le perdonó más. La iglesia vive bajo la esperanza de que Dios nos ha perdonado grandemente y en recompensa el Señor nos ha dado el privilegio
de ser ese grupo que está en Apocalipsis capítulo 7. La multitud incalculable que está en la presencia de Dios es su iglesia, que constantemente le está adorando y glorificando. La adoración no es cantar bonito. La adoración es una vida que inspire y da testimonio de la misericordia, del amor, de la bondad, de la esperanza de un Cristo que vive, que reina sobre la tierra y que le exige a su iglesia, o yo le exige a la iglesia que dé testimonio de él para un mundo que está colapsado y necesita salvación. Y la iglesia tiene esa responsabilidad. No es si yo quiero, y como muy bien dice el profesor Wilby, no es si yo me siento bien. Cristo fue más allá que eso. Lo hizo siempre. Los apóstoles aprendieron que había que hacerlo siempre. La iglesia lo hizo siempre. Hoy en día, ¿qué tenemos? Una iglesia que quiere actuar si se siente bien. Si me siento cómodo. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores tenemos la culpa de hacer un culto enfocado en la necesidad del hombre, del que está frente a nosotros. Y el cántico se enfoca, bueno, evalúelo. Búsquese todas las alabanzas que tenemos actualmente en el 2020. Búsquela todas. Todas. Todas se enfocan en yo te adoro, en yo te alabo, en tú me guardarás en la prueba, tú me darás la victoria de la prueba, contigo yo soy rey, contigo tengo felicidad, contigo tengo gozo, contigo tengo paz. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Trabajando para quién? Para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Y cuándo tú vas a trabajar para Él? Eso no es lo que dicen. Ah, Dios está trabajando para ti. Dios no trabaja para nadie. Dios no trabaja para mí. Yo trabajo para Él. Y en mi trabajo para Él, Él me suple todas mis necesidades. Pero aunque no las supla, yo sigo trabajando para Él. Porque no tengo dónde ir. Porque Él es la única fuente de la vida. Y Él es el único salvador y el único que me da amor, que me da esperanza y le da sentido a mi miserable existencia. ¿O yo? Miserable existencia. Porque sin Dios somos unos miserables. Por eso la importancia, o sea, todo el mundo está alarmado por la muerte de este afroamericano, Floyd. Como este policía que aparentemente por esta persona ser simplemente negro, que de hecho la información indica que él lo conocía, así que ya se conocían de antes, lo colocó de una manera tal porque quizás él se negó a entrar a la patrulla, porque vamos a poner los eventos, se negó a entrar a la patrulla. Él junto con los otros policías lo forzaron para someterlo, que eso es normal, a la obediencia, lo tiraron al piso. Y en el piso le hacen una llave, y empiezan con toda intención del policía a asfixiar poco a poco a este hombre, que en menos de 9 minutos había entrado por falta de oxigenación en su cerebro en un estado comacoso que luego lamentablemente finalizó con su vida. Y según relata el video que todo el mundo tiene acceso, lo dejaron morir y no permitieron que nadie lo ayudara. Ahorita cuando yo salía con mi esposa, salió la noticia de que la familia tuvo acceso a la autopsia final de esta persona, ya que habían alterado la autopsia anterior. Eso no es miseria.
Y la familia pagó para una autopsia independiente que certificó que exactamente que este hombre falleció lamentablemente por asfixia en la espalda y en el cuello. Yo no le dije nada a mi esposa, pero usted sabe lo que vino a mi mente, la manera en la que Cristo murió. Cristo murió asfixiado. Cristo fue llevado a la cruz y asesinado con toda intención y alevosía por la maldad, por la miseria nuestra de los seres humanos. Y eso continúa en el hombre. Esa alabanza de esas personas que aunque son nuestros hermanos, porque son creados a la semejanza de Dios. ¿Oyó? Todos fuimos creados a la semejanza de Dios. Esa acción demuestra la miseria de un ser caído que necesita un encuentro urgente con Cristo. Urgente. Pero nosotros como iglesia vemos eso y rápido lo juzgamos, rápido lo señalamos, rápido lo damos a perdición. Pero tú y yo le hicimos lo mismo a Cristo. Y Cristo nos perdonó. Y por ese perdón, como dice Apocalipsis 7, por la sangre del Cordero, podemos estar adorando el nombre del Señor hoy. No hay manera de justificar la muerte de Floyd. No la hay. No hay manera de poder justificar la muerte de Cristo. No la hay. No, pastor, recuerde que si Cristo no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos tenido vida eterna. Eso estamos claros. O sea, tú me estás diciendo a mí que es correcto que Cristo muriera así. Que Cristo se merecía morir así. No, mi hermano. No. Pero Él lo hizo, Él se sometió. Claro que sí. Y no se defendió para demostrarle al hombre lo malvado y corrupto que es. Y hasta qué nivel el hombre malvado y corrupto puede llegar de quitarle la vida a otro hombre. Por eso todos necesitamos de Cristo. Todos. Aleluya. Todos necesitamos de Cristo. Porque estamos dentro, somos una bomba de tiempo que en cualquier momento explotamos y hacemos daño. Todos necesitamos de Cristo. Todos, pero de verdad. No de Cristo de afuerita, no, ser parte de una familia, integrarnos en esa familia. Y esa integración se da a la medida que el Espíritu Santo va cambiándonos. Entonces, cuando esa ropa la recibimos, no en la vida eterna, la gente se pasa esperando a llegar al cielo no, usted se equivocó. Esa santificación y consagración es desde hoy, desde ahora. Tu adoración celestial es desde ahora, desde el momento que aceptas a Cristo como tu Salvador. Y esto no es un proceso de hoy ni de mañana. Es un proceso de la eternidad. Constante. Todos los días yo le digo, Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano. Ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a ser un mejor esposo. Ayúdame a ser un mejor hijo. Ayúdame a ser un mejor hermano. Ayúdame a ser, por favor, un mejor pastor. Por favor, Señor. Ayúdame. Todos los días. En más de una ocasión le digo a mi esposa, perdóname. Y últimamente mi esposa me ha podido decir, ¿sabes qué, Manuel? Perdóname tú a mí también. Perdóname. Y eso es hermoso. Porque eso es el cristianismo. Esa es la esperanza del cristianismo. Esa es la bendición del cristianismo. Pero no se concentra en mí. Es Él trabajando en mí para hacerme a mí una mejor versión de mí mismo, de la mano de Él, que dé testimonio de Él.
Así que aun cuando, mira, en una ocasión, y ya estoy terminando, Kevin Hart, que es un comediante que no es nada de cristiano, él estaba presentando un video de él yendo para el gimnasio. Y eran como las 5 de la mañana. Y él decía, mano, otra vez para el gimnasio. No quiero ir para el gimnasio. No quiero ir para el gimnasio. Estoy cansado. No quiero ir, pero tengo que ir. Porque en días como estos es que yo tengo y desarrollo el hábito de la disciplina de yo cuidar mi cuerpo en el gimnasio. Lo mismo nos sucede a nosotros. Hay días que yo no quiero ir a la iglesia. Hay días que no quiero leer la Biblia. Pero ahí es que yo tengo que esforzarme. Hay veces que aún en la clase, por más interesante que sea, pierdo el norte. Pero son en esos momentos que yo tengo que enfocarme para mantenerme desarrollando el hábito de entender de que no es que yo me sienta bien o no, es que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Porque el Maestro, Cristo, Jesús, experimentó lo mismo en el Getsemaní y no se desanimó, continuó. Amén. Así es que estamos en Apocalipsis 7. Los 144,000 no es un grupo selecto, es una multitud incalculable que está en el cielo, que representa la generación anterior a Juan, la generación durante Juan y las próximas generaciones que morirán por adorar a Cristo en espíritu y en verdad, que han ganado mediante su sacrificio el acceso a estar en el trono de Dios, adorándole y glorificándole de día y de noche constantemente, y a Dios le agrada. Amén. Así es que el próximo viernes, porque ya que el martes, miércoles y jueves estoy tomando clases, el próximo viernes nos vemos nuevamente con Apocalipsis capítulo número 8. Pastor, le pido disculpas que no le llamé. La verdad que cuando empecé el estudio me acordé de usted y le pido perdón, pastor, por no haberle llamado. No te preocupes, no hay que hacerlo. Elizabeth me llamó y tuve un poquito de dificultad con el teléfono, pero pude conectar. Pues gloria a Dios. Pues gracias, Elizabeth, por haber cumplido y cubierto mi desnudez y mi falla en no haber llamado al pastor. El viernes le llamo sin falta, si no, Rose lo va a llamar para que entonces podamos compartir juntos esta reflexión. Bueno, oramos. Rose, ¿puedes orar? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de alabarte, de bendecirte, Señor, de adorarte mediante el estudio de la palabra, Señor, en la cual nos acercamos más a ti. Tu palabra que es vida, que nos enseña, que nos instruye, Señor, que nos lleve en la dirección correcta, que tenemos esas herramientas, Señor amado, para poder seguir nosotros acercándonos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sigamos nosotros orando por nuestra familia, orando por esta situación, orando, Señor, por todos los necesitados, Padre Santo. Que sigamos, Señor, estudiando la palabra, Señor. Que sigamos, mi Señor, presentando nuestras vidas delante de ti para que tú nos sigas moldeando, para que tú nos sigas formando, que sigas transformando nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, y le dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios le bendiga, hermano, de una manera especial. Gracias. Richard, te llamo luego porque quiero preguntarte algo. Pastor, lo llamo el viernes. Dios te bendiga. Amén. Te escribo luego para comentarte algo a los hermanos. Nos vemos el viernes. Por favor, no deje de orar por nosotros. Nosotros estamos orando por cada uno de ustedes. Pronto nos volveremos a ver como familia, a glorificar junto al nombre del Señor. Dios les bendiga.